Hermanos amados, estamos iniciando el último ciclo del año. Hemos desarrollado a lo largo del año, desde febrero para esta parte, diversas temáticas, todas concernientes o relativas a formar un perfil de servicio en nosotros, en nuestras vidas. Todos los mensajes que usted ha escuchado este año llevan la idea o el objetivo general de contribuir a que en usted y en mí se forme una vida de servicio a Dios, sin condiciones. Y ahora entramos a nuestro último ciclo. Y como referencia hemos tenido al ejemplo máximo de servicio que se llama Jesucristo. Imito a Cristo y por tanto te invito a que tú me imites a mí, porque yo imito a Cristo. Cuando terminemos estas 6 semanas, si terminemos esta serie de mensajes allá por el 9 o 10 de diciembre, hermanos, esperaremos observar a Jesús como ejemplo de sufrimiento, pero también esperaremos que estemos dispuestos a imitarlo, aun cuando eso represente algún nivel de sufrimiento, algún nivel de padecimiento. La verdad, hermanos amados, es que Jesús soportó tanto. La misma Escritura indica que sus padecimientos provocaron en él obediencia. ¿A cuánto les gusta ser obedientes? Levanten la mano. Hoy estamos dinámicos. ¿Les gusta ser obedientes? Bueno, les gusta. ¿Pero cuántos son obedientes? Solo les gusta. No es que seamos obedientes. Estábamos en una reunión de pastores y siempre surge el tema de que quién manda en la casa, si el pastor o la esposa. Hablando de pastores nada más, pero eso lo podemos generalizar. ¿Quién manda en la casa? Si se hace una encuesta aquí. Y yo creo que la única diferencia que hay, hermanos, es que hay esposos que reconocen que la esposa manda. Y hay esposos que no quieren reconocer que su esposa los manda. Esa es la única diferencia. Entonces, yo digo que para ser feliz hay que recordar, mi esposa es la que manda. Solucionado el problema, ¿no? Y ella se siente bien. Yo digo a mi esposa, ¿a esta? Pues no piensen que no está, ¿a esta? Ella es la que manda. Y se manda unos frijolitos. Y se manda unos huevitos tibios, que me encanta el huevo tibio a mí. O estrellados o revueltos. Que siga mandando. Si es así, que siga mandando, ¿verdad? Pero el espíritu de servicio implica muchas veces aceptar algo que no nos gusta a nosotros. Algo que puede doler, algo que puede lastimar. O nuestro cuerpo, o nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra vanidad. Y entonces decíamos que el Señor Jesús padeció para aprender obediencia. Miren el camino que escogió para aprender obediencia. Y le dijo al Padre, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Porque él sabía a lo que iba, hermano, que no era fácil. Pero ¿qué dijo después? No se haga mi voluntad sino la tuya. Por el padecimiento aprendió obediencia. Así que entonces, ¿cómo creen que se llama el ciclo esta vez? Padeciendo para aprender obediencia. ¿Cómo es el tema del año? Únicamente. Y el de este ciclo es padeciendo para aprender obediencia. Entonces, en ese orden de ideas, hoy vamos a dejar en evidencia la necesidad de decir a los demás, imítame, porque yo imito a Cristo, padeciendo para aprender obediencia. Y nuestro tema de lanzamiento será al predicar el Evangelio.
Porque cuando hablamos de padecimientos rápidos, se va nuestra mente a enfermedades, a crisis económicas, a problemas de diversa naturaleza. Pero lo que estamos diciendo con este tema de hoy, de lanzamiento, es que vamos a padecer para aprender obediencia en el momento que prediquemos el Evangelio. En la instancia de la gran comisión que el Señor nos ha dejado a nosotros, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Al predicar el Evangelio se levantarán muchos en nuestra contra. Muchos no estarán de acuerdo, muchos lo recibirán, pero muchos lo rechazarán y algunos hasta tratarán de insultarnos, de agraviarnos y de hacernos sentir mal. Quiero que vayan conmigo, por favor, a Hechos 4, versos 29 al 31. Con los ojos cerrados. Ana. Hechos 4, 29 al 31. Cuando lo encuentre se pone de pie, vamos a leer esos 3 versículos y luego vamos a hacer nuestra conexión bíblica. ¿Qué les parece? Siempre leo en la Biblia, traducción Reina Valera, revisión de 1960. Amén. ¿Lo tienen? 29, dice así: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: somos casa, somos familia, somos iglesia, busca a Dios y somos imitadores. Por favor, se han ganado el derecho a sentarse. Primero tenemos que considerar el contexto de este pasaje. Como ustedes pueden ver, el versículo 29 y 30 son parte de una oración que están elevando los discípulos al Señor. Están orando y le dicen: ahora, Señor, mira sus amenazas. Y le piden que les dé de nuevo. Y el 30 dice: mientras tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades. El contexto entonces resulta que los religiosos de aquella época, después de lo sucedido con Jesucristo, ellos habían quedado muy sensibles a la situación al saber que los discípulos de Jesús ahora estaban predicando, porque matamos a Jesús, pero seguimos con el problema, porque ahora en vez de uno se levantaron varios a predicar, y lo están haciendo de una manera tan bien que ese mensaje que él trajo lo van a continuar llevando a diversos lugares. Entonces ellos se sentían más amenazados en ese sentido, hablando en su contexto religioso. Y entonces optaban por arrestarlos, capturarlos, golpearlos y amenazarlos para que dejaran de predicar en el nombre de Jesús. Así, usando la fuerza pública, echando mano del abuso de autoridad. Los castigaban, los azotaban. Pedro y Juan fueron quizás los máximos exponentes en ese momento, y fueron los paganos de aquella persecución, de aquellas amenazas y de aquellas golpizas. Y después de predicar y después de golpearlos, y de amenazarlos, entonces los dejaron ir libres, pero con la consigna de que no siguieran predicando, si no les iba a ir peor. ¿Qué habría hecho usted? ¿Qué habría hecho yo?
¿Qué habríamos hecho nosotros? Bueno, Señor, tú sabes que queríamos predicar, pero está seria la cosa, mejor. Machete, estate en tu vaina, primo. Ellos se pusieron a orar. Dijeron, Señor, este asunto de la predicación del Evangelio no es nuestro. Es tuyo. Nosotros solo somos tus siervos. Y mira ahora con qué nos salieron. Mira sus amenazas, Señor. Queremos entonces que tú tomes cartas en el asunto. Que tú intervengas como solo tú sabes hacerlo. Al estilo de Moisés en el Antiguo Testamento, Señor, llevar a este pueblo no es nada fácil. Si tú no vas con nosotros, aquí nos quedamos, no nos movemos. Entonces quiero que vayas delante en el sol. Es un poco la analogía, el parangón de lo que estaba sucediendo aquí con lo que sucedió allá con Moisés. Entonces, los discípulos actúan. Primero, según el verso 29, pidiendo fortaleza para predicar. Pidiendo fortaleza para predicar. Mi hermano amado, mi hermana amada, en tanto prediquemos el Evangelio vamos a encontrar obstáculos, pero ¿qué es lo que debemos hacer? Lo primero que hay que hacer es pedirle al Señor fortaleza para continuar predicando. No quedarnos callados, no dejar de hacer la obra. Pues tras los golpes y amenazas que ellos habían tenido que soportar, me refiero a Pedro y Juan, este es un relato que viene desde el inicio del capítulo 4, después de eso entonces se presentan con los demás discípulos en conjunto, en unidad, ahí en la iglesia y solidaridad ante la presencia del Señor, empezaron a orar. Y eso me encanta porque no estaban solo Pedro y Juan y 5 más orando. Estaba toda la comunidad de los discípulos. Todos los que se estaban reuniendo ahí se congregaron y se pusieron a orar. Aquí de ganancia ya hay una invitación para nosotros. Cuando se diga de 9 a 9 y media venimos a orar, que no venga solo el ministerio de alabanza, el pastor y su familia medio atrasados, uno que otro hermano por ahí, y los demás ¿qué? ¿Dónde está su solidaridad? Bueno, yo de lunes a sábado me levanto de madrugada. Usted quiere que el domingo me levante temprano, por ahí. Yo no, hermano. Pero el Señor creo que sí. No venimos. Y si venimos, a veces no venimos a orar. Entonces, esta oración fue poderosa porque hubo acuerdo. Fue convenida. Fue una oración de comunidad. Tal vez 1 o 2 llevaban la voz cantante en la oración, pero fueron todos hermanos en unidad. Es un maravilloso ejemplo para la oración en unidad. Y a través de esa oración pretendían ellos, primero, que Dios considerara sus amenazas, las amenazas de los religiosos, de aquellos que los habían encarcelado y los habían golpeado y los habían amenazado. Ellos exponen el caso delante del Señor, aunque Dios lo sabía, hermanos, Dios lo sabe todo. Pero qué lindo es cuando nosotros podemos decir, Señor, esta es mi necesidad, esto es lo que estamos pasando. Expusieron esas amenazas que habían recibido delante de Dios. No dijeron si estaban bien o estaban mal las amenazas, solamente las están exponiendo delante de Dios. En los hechos concretos, ellos los están presentando delante de Dios, porque ellos estaban convencidos de que Dios tiene el control. Ahora que, bueno, ya la mayoría de ustedes sabrán que ando sin carro, y entonces, como un pastor no puede estar sin carro. Es necesario, ya me cuenta que es necesario acá, pero mientras Dios le quiera tener así estaré, según su voluntad. Pero en el proceso, uno está viendo ahí, ay, mire esa camioneta, qué bonita, y cuando mira el precio, no estaba tan bonita. Cuando vea que el motor V6 va a un marcito, no estaba tan buena, pues ya uno va aprendiendo. Los mecánicos le van enseñando a uno qué carros son aconsejables y cuáles no. Pero en ese proceso, mi sobrino me escribe, él no vive aquí en la capital, y me escribe y dice,
manda una foto, un video de una camioneta bien bonita que estaban mostrando. Me dice, mire tío, esta camioneta. Y me pongo a ver el video y empiezan a explicar bien bonito ahí lo que explica el vendedor y todo. Pero nunca dice el precio. Y lo que sí dice es que ya está vendida esa camioneta. Que ya iba para Zacapulas, el quiché de esa camioneta. Y entonces yo le escribo, sí está bonita, sobrino, le digo, pero lo malo que no es el precio. Y además dice que ya está vendida. Sí, después que se lo mandé, me puse a ver yo el video completo, me dijo, y me di cuenta que ya está vendida. Pero él había comprado ahí una camioneta hace algún tiempo. Y me dijo, pues la que nosotros compramos nos salió muy buena, nos atendieron muy bien. ¿Y cuánto te costó? Le digo, empezaron a hacer unos 25, 30 mil. 130 mil quetzales. Ay, le digo yo, sobrino, esas cantidades no entran en mi libreta de ahorro. Está ahí lejos de eso, le digo. Pero tienen otras más baratas, otros modelos, digo, entre 100 y 110 mil. Seguía la misma. Gracias, sobrino, le digo, por tu intención, pero la verdad que no es eso lo que estoy buscando. Además, tengo que esperar en Dios. Es Dios el que tiene el control. Como él es cristiano, gracias a Dios, es un empresario ahora, por eso que se dio loco de comprar esa camioneta. Y me dice, y gracias a Dios es cristiano, y entonces anda en los caminos del Señor bien entregado. Y me dice, sí tío, tiene razón, Dios tiene el control. Y entonces cuando yo veo aquí a estas personas orando, si uno se pone a pensar en lo práctico, al terminar de orar, al terminar aquel tiempo de oración, ellos tenían que volver a salir a la calle. Y probablemente iban a ir a predicar otra vez. Y probablemente se iban a exponer que los volvieran a golpear o a encarcelar. Pero ellos dicen, nosotros traemos esta petición delante de ti, sabiendo que tú tienes el control, Señor, y sabiendo que tú juzgarás y harás justicia. Ellos, en segundo lugar, reconocen su función, que ellos solo son siervos, solo son servidores de Dios. Hermanos amados, eso es lo que somos nosotros, servidores de Dios, por gracia, por misericordia de Él. No todos tienen ese privilegio de ser servidores de Dios, pero nosotros lo somos, y ellos lo eran, por lo que como servidores de Dios ellos esperan recibir una dotación especial para cumplir esa función. Y lo que le piden específicamente es que Dios les conceda de nuevo para predicar. ¿Qué es de nuevo? ¿Qué es de nuevo, hermanos amados? Ayer estábamos en una reunión y un pastor, entonces, es chimuelo. Y sacó al chimuelo, así se llama al perrito. Los perros les ponen nombres bien curiosos, hermano. Pero no vamos a hablar de eso. Se me vino chimuelo por el de nuevo. Yo sabía que chimuelo eran los cholcos, ¿va? Pero él mencionó otra explicación ahí teológica acerca de chimuelo y no me recuerdo ni qué dijo. Pero ¿qué es de nuevo, hermano? El de nuevo tiene que ver con la sabiduría, tiene que ver con la capacidad de exponer, tiene que ver con facilidad de palabras. Ese es el de nuevo. Es una capacidad especial de poder darse a entender. Y viene a mi mente la ilustración de un pastor que estaba evangelizando a un vendedor en el mercado, pero llevaba un hermano de la iglesia, un líder ha de haber sido de la iglesia que iba con él, y el líder estaba oyendo cómo el pastor estaba evangelizando con términos muy elevados al vendedor de las verduras ahí en el mercado, y él le miraba la cara al vendedor que como que no le estaba entendiendo mucho, porque él estaba hablando de la gracia
él está hablando de la redención y términos así, que una persona que no está dentro de la iglesia difícilmente la va a entender. Si a veces apenas las entendemos nosotros, menos alguien que esté fuera de la iglesia. Y al final el vendedor dijo, pues no mucho lo entiendo, pero gracias por la explicación, le dijo. Entonces entró el líder en acción y le dijo, mira, Baón, dijo, lo que él está diciendo es que lo que nosotros estamos haciendo es venir acá y pagamos un precio por tus verduras y entonces tenemos derecho a tomar las verduras para nosotros. Eso es lo que hizo Cristo por nosotros. Pagó el precio de nuestros pecados con su sangre y ahora Él tiene derecho que nosotros seamos de Él. Pero es decisión de nosotros, es decisión tuya si quieres entregar tu corazón a Cristo. Se lo explicó de una manera tan sencilla. Se dio a entender tan claramente con aquella persona que eso es de nuevo. Porque muchas veces pensamos que de nuevo es valentía, es poder gritar mucho. No, de nuevo es tener esa capacidad de comunicarnos y que el evangelio sea comprendido y aceptado por las personas. Entonces, no se trata pues de hacer retórica o de mucha palabrería, se trata de llegar al corazón de las personas mediante el auxilio del Espíritu Santo. Yo espero estar teniendo de nuevo para comunicar este mensaje hacia cada uno de ustedes. Eso es lo que ellos estaban pidiendo. Mira sus amenazas. Nosotros somos tus siervos. Solo te pedimos que nos des de nuevo. Y listo. Pero también suplicaron otra cosa. Según el verso 30, pidieron otra cosa. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y es que el Evangelio, hermanos, inevitablemente va acompañado del poder de Dios. ¿Qué dijo el apóstol Pablo allá en Romanos 1:16? A ver, hermano, ¿se recuerdan qué dijo? Búsquenlo, pues. ¿No se recuerdan? Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Ese poder de salvación es el poder del que estamos hablando, y mediante ese poder, entonces el mensaje de salvación es acompañado de señales, de prodigios, de milagros, de sanidades. Eso es lo que pasó en el ministerio de Jesús. Él predicaba, Él enseñaba, pero Él también hacía milagros. Eso es lo que pasó en los primeros cristianos, la iglesia primitiva, la iglesia emergente. Ellos empezaron a predicar y por mano de los apóstoles, dice la Escritura, aquí mismo en Hechos, que se hacían señales y prodigios y diversidad de milagros. Entonces ellos humildemente estaban pidiendo eso. Eso es todo lo que pedimos. Que nos des de nuevo a nosotros y que nos hagan el favorazo de acompañarnos con unos milagritos ahí, para que el Evangelio sea creíble, para que el Evangelio trascienda, para que el Evangelio transforme la vida de las personas. Extiende tu mano. ¿Para qué extiende usted la mano? Normalmente. Hay muchas razones por las que extendemos nuestra mano. A ver, dígame una. Para escribir. Recibir. Okay. Para recibir. ¿Qué otra? Para ayudar. Para hacer ya lo pusieron en práctica. ¿Era otra vez? Para saludar. Pero por ahí alguien hizo así. O así, ¿verdad? A veces extendemos la mano para... La idea aquí es presentar en una figura que trata de señalar la necesidad de que haya una acción directa de Dios en el respaldo de aquel mensaje. Cosas que solo Dios puede hacer. ¿Quién puede hacer que el mar rojo se abra en dos? ¿Moisés no podrá? Moisés era un siervo de Dios nada más, pero quien hizo que se abriera fue el Señor.
y tantos otros milagros que podríamos nosotros traer a memoria en este momento, sabemos que el que extendía su mano para hacer aquellos milagros, aquellos prodigios, aquellas señales, o las sanidades, incluso resurrecciones, era Dios, el Señor, nada más. Y ellos pedían solo 3 cosas, decía aquí: sanidad, señales y prodigios. Las acciones que respaldan la palabra del Señor están claramente delineadas, tal como Jesús le dijo a sus discípulos. Los hechos de Dios solamente pueden ser vistos cuando Él los realiza, hermano. Eso no se pueden copiar, no se pueden imitar. Hemos visto películas donde se presenta y que alguien está predicando y empiezan a ocurrir supuestos milagros, pero todo es parte de una maquinaria que está trabajando de manera oculta ahí, de alguna forma, o de actuaciones. Pero eso no significa que en la iglesia del Señor no puedan ocurrir verdaderos milagros, verdaderas señales y prodigios, como estaban solicitando estos discípulos aquí. Solo Dios puede actuar. Entonces lo mejor, lo más acertado que ellos podían hacer era acudir a Dios y decirle: Señor, ayúdanos en esta situación. Y luego, miren lo que dice en la parte final del verso 30: mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿En nombre de quién debemos pedir los milagros? En el nombre de Jesús. La predicación debe ser en el nombre de Jesús. De hecho, Jesús es el contenido del mensaje. ¿Ustedes saben lo que significa el nombre Jesús? ¿O de qué término hebreo viene Jesús? ¿Algunos de ustedes le han puesto nombre a sus hijos así? ¿O algunos de nuestros hermanos que conocemos? Yeshua, Yeshua o Joshua. Todas esas son variantes del mismo término hebreo. Josué es Yeshua, Joshua, y quiere decir salvación. Jesús viene de ahí. Jesús es el nombre del Señor. Cristo no es el nombre. Cristo es el título de Él. ¿Y qué quiere decir Cristo? Ungido, el Mesías. Eso es Cristo. Jesús, su nombre, y Cristo, su título. Lo unimos ahora para decir Jesucristo, el Mesías Jesús, el ungido Jesús. Pero es el nombre de Jesús el que tiene poder. Y hace tiempo entonábamos un canto que decía: tu nombre trae poder, tu nombre trae virtud, Jesús, mi Jesús. No tengo hermano, porque yo sé que ustedes van a poner a llorar. Me favor, no. Es el nombre de Jesús, muy importante. Por eso en la oración, hermanos amados, yo sé que algunos de ustedes son bien lindos para orar, pero por favor no digan: no terminen su oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, la Biblia nos enseña que debemos orar al Padre en el nombre de Jesús. Claro, en el poder del Espíritu Santo, sí, pero en el nombre de Jesús. Para predicar y explicar el nombre de Jesús. Para todo, el nombre de Jesús es el importante. Él es nuestro Salvador. Él es el que dio su vida por nosotros. Y luego pasamos al último versículo, en donde ellos ya habían terminado de orar. Y al terminar de orar, entonces ellos recibieron la impartición divina para continuar adelante con el mensaje del Evangelio. Dice el verso 31, cuando hubieron orado, es decir, cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló. Hay veces que uno ya no está seguro si hay temblor o es uno que está temblando, ¿verdad? ¿Hay temblor o yo soy? ¿Seré yo nada más? Dice uno.
Y todos, pues, no sé, sinceramente, todos moviéndose. ¡Hay temblor! ¡Hay temblor! Aquí cuando ellos terminaron de orar, dice que el lugar tembló, ahí donde estaban congregados. Miren qué efecto tenía la oración. Qué efecto la oración tan sencilla, pero tan efectiva que ellos hicieron. Y a la par de ese temblor, que no era un temblor destructivo, sino un temblor de manifestación divina, entonces dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hablaban? Dice, con de nuevo. Incluye el valor. El de nuevo puede incluir el valor, la libertad de expresión, pero sobre todo en la capacidad de poder comunicar efectivamente el mensaje que queremos. Quiere decir que si ellos hablaban con de nuevo, ellos salieron y empezaron otra vez a predicar, a hablar con de nuevo. Y la gente se seguía convirtiendo al Señor. El temblor de tierra fue solo como la señal de que venía la respuesta del Señor. Cuando nosotros escribimos por WhatsApp, entonces enviamos el mensaje y nos a ver qué me dice, si sí o no. Y allá arriba está el nombre de la persona con la que estamos chateando, dice escribiendo. Dice, ay, qué mira decir. Bueno, la respuesta, no, gracias. Se estaba invitando a la chica a salir y dice, no, gracias. Pero mientras llega la respuesta, dice escribiendo. Ese temblor era como el escribiendo del WhatsApp, hermano. Entonces ellos dijeron, está escribiendo, nos está respondiendo, a ver qué nos va a decir. ¿Y qué fue lo que respondió el Señor, hermanos? Respondió, amén, con mucho gusto. Qué buenos siervos son ustedes. Les lleno de mi Espíritu Santo. Ya no solo de nuevo, llenura del Espíritu Santo. Que esto se repitió muchas veces en la iglesia primitiva, en los primeros discípulos, como una manifestación obvia, una manifestación evidente de que Dios estaba respaldando. Y a unos los hacía que hablaran en otras lenguas, pero a otros los hacía hablar con denuedo, como es el caso de ellos aquí. Aquí no dice que se pusieron a hablar en lengua, aquí dice que salieron seguramente y fueron a predicar con denuedo de la palabra del Señor. Ahora el soplo del Espíritu Santo estaba sobre ellos. No tiene patrones el Señor. Probablemente pudieron haber experimentado una presencia gloriosa del Señor, ponerse a llorar, caer a tierra, qué sé yo, como se dio en muchas situaciones, en otros momentos, pero no fue así. O quizás se pudieron haber puesto a hablar en lenguas, pero cuando recuerden que en Hechos 2 dice que hablaban en lenguas, no era algo raba, que uno dice, ¿verdad? Algunos de ustedes son diferentes sus lenguas a las mías son más bonitas, pero ellos estaban hablando en otros idiomas, hermanos, porque en ese lugar, porque estaban en la calle, no estaban en un templo, había mucha gente de otras naciones. Estoy hablando de Hechos 2, y oían, ¿está hablando en mi idioma? Es como que aquí saliéramos y ahí vinieran gringos, alemanes, portugueses. ¿Está hablando en portugués? Sí, está hablando en alemán, igual que yo. Ya imagínense ustedes aquí hablando alemán, hermano. O inglés. Ya me puedo ir para los Estados Unidos y hablo inglés. Yo escuché a un pastor muy famoso aquí en Guatemala que dijo que él recibió como producto del bautismo en el Espíritu Santo hablar inglés. Fíjense ustedes, y ahí se quedó hablando inglés. No es que solo un ratito y ahí se le olvidó. No. A mí el Señor solo castellano me ha hecho hablar, pero ya me voy a entender más que cuando vine a la montaña. Ya me entienden mejor. Dios no tiene patrones, pero sí tiene poder. Y los dotó de una nueva capacidad para predicar el Evangelio. Aquella nueva capacidad les permitió hablar correctamente y mejor, con más claridad, con
mayor nivel de entendimiento el mensaje del Evangelio, que de eso se trata, hermanos. La iglesia no está para lucirse ante los demás, la iglesia está para hacer efectivo el mensaje del Evangelio. Yo sinceramente me quedé admirado y agradecido con el Señor. El 21 de octubre fue que predicó mi hermano Álvaro acá. Después él nos estaba dando el testimonio de cómo fue su mensaje. Si usted no escuchó el testimonio, se lo perdió. Platique con él por WhatsApp. Y cuando diga que se está escribiendo, allá no va a responder. Pero él nos explicó aquí después. Pero ese día 21, yo me quedé admirado que tantas personas inclinaran su corazón a Jesucristo. La mayoría recibiendo a Jesús. Algunos reconciliando. Y aquí tenemos a hermano David, que reconcilió ese día. Es bueno que con ese denuedo nosotros continuemos, hermanos, trabajando con estas personas, no las soltemos, porque recuerden que son como pececitos que sacamos del agua. Y si nosotros los soltamos, caen otra vez al agua y se regresan a donde estaban. La idea es discipularnos ahora. La idea es seguir trabajando con denuedo con ellos para que la palabra de Dios corra y tenga efectos en la vida de todos. Pero lo que vemos, hermanos, al principio de todo este discurso es que hay sufrimiento, que las cosas no son fáciles, que vamos a tener algún impedimento, vamos a tener algún obstáculo en el camino, vamos a tener adversarios para ello. O quizás enfermedades que nos limiten. Pero mientras nosotros amemos a Dios y sepamos que es nuestro deber predicar el Evangelio y seguir haciendo la obra del Señor. Y cuando digo predicar, hermanos, insisto, yo quiero que me entiendan que la iglesia no es una iglesia de predicadores. La iglesia, es cierto que predicamos todos de alguna manera cuando hablamos con un amigo, un familiar y le compartimos lo que sabemos del Evangelio o nuestra experiencia, cómo Dios nos transformó a nosotros. Ahí estamos predicando. Pero cuando hablamos de una predicación desde un púlpito a una cantidad de personas importantes, hermanos, no todos hacemos eso. Pero sí todos podemos contribuir al trabajo de la iglesia para que se den esos escenarios. Por eso yo, no sé si me lo tomaron en serio, en broma. Al principio les decía, bueno, los que quieren servir al Señor, véanse aquí los que quieren ser diáconos, porque los diáconos contribuyen a ese servicio. Y hermana Gloria, hoy temprano fue que oraba, hermana, que no habían diáconos, ¿verdad? No es que no hayan, ya tenemos 2, pero hay muy pocos. Necesitamos que los hermanos también estén aquí al frente, escuchando, no pendientes de qué es lo que hay que hacer, poner el agua o cosas como esas. Todos deberíamos de estar sirviendo en algún privilegio. No todos podemos ser líderes, no todos podemos ser diáconos, no todos podemos ser ministros de alabanza, pero algo podemos hacer. ¿Ves? Pónganse de pie, por favor, amados hermanos. Yo te llevé y en la tormenta yo te cuidé. Aunque lejos te hayas ido y se apague tu amor, mi amor siempre incansable luchará a tu favor. Y si niegas mi existencia, lo que yo siento por vos